Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Les explico algo mientras se van conectando. Hoy hubo problemas de sonido, no sé qué es lo que pasó, probablemente de configuración con el Google Meet y no quería que se vuelva a repetir, así que puede ser que no logren entrar todos y todas ustedes porque el Zoom admite 50, hay que ver si vienen todos, pero se está grabando este encuentro se está grabando, de manera que después lo podemos colgar entero, ¿tá? Así que en unos minutos empezamos porque están entrando. Pero lo que digo es que si alguien queda afuera, después le pueden comunicar que no entran más. Por ahora no llegamos ni ahí al límite, pero sí que si no entran más, de todas maneras va a estar colgado este encuentro para que lo puedan ver. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Quería comentarle que con los compañeros estuvimos hablando, con los compañeros y compañeras, de que nos parece muchísimo mejor Zoom que Google Meet, porque para empezar Google Meet te ocupa mucho espacio en el celu, y si bien en la compu no necesitas descargar nada, muchos no tienen computadora y bueno, se les complica. Y además hace mucho que no somos 50 o más de 50 alumnos participando en todas las clases, creo yo. Así que para que tengan en cuenta, A mí me resulta mucho mejor el Zoom que el Google Meet, porque además me permite directamente grabar y eso permite que quienes no pudieron estar puedan después verlo cuando yo cuelgue, que ahora estoy en proceso de bajar todas las clases de todos los cursos y después colgarlos, ¿sí? claro. No, sí, a nosotros también nos resulta mucho más fácil porque es la aplicación que usan mayormente casi todos los profesores y ya la tenemos instalada, ya tenemos un espacio para Zoom en el celular. Igual el Meet no tienen que bajar nada, no tienen que usar nada porque solo con tener Google, que todos los celulares lo traen, lo pueden utilizar, pero en principio Claro, hoy con las compañeras más que nada intentamos ayudarnos entre nosotras para descargar, no para descargarlo, pero sí para tenerlo en el celular, pero directamente nos lleva a que descarguemos la aplicación. Por eso ese también es otro tema. porque la otra forma para poder usar el Google Meet es que hay que tener un Gmail. Entonces, si tenés un Gmail, no necesitas descargar la aplicación. Entras directamente y armas la reunión. Yo tengo Claro, Gmail. pero de Pero todas no formas nos importa. llevaba a descargarla para que descarguemos la aplicación, no sé por qué, pero bueno. Bueno, no importa. Si ustedes prefieren Zoom, yo también. Así que no hay problema. Coincidimos. Buenísimo, entonces, sí. Por ahora son 33, 32. Así que 33.
Sí, está bien, si son menos de 50 se puede, no hay problema. Yo les aviso a todas y todos que se está grabando. Y esto se convierte solo en MP4 y en MP3, o sea que se puede guardar el audio, puedo pasar el audio o puedo colgar en YouTube para que ustedes entren directamente con el link a ver toda la clase. El audio en YouTube no, hasta ahora nunca logré colgarlo, pero esto sí. Así que está bien, sigamos así. Bueno, mientras van llegando los demás, que ya hay bastantes, debe haber más de 33. Vuelvo a repetir la consigna para hoy. No sé si, primero quisiera saber si pudieron ver el video que puse el link en el campus, si lo pudieron ver, porque varios me están diciendo que no se puede ver. Y en ese caso, No, Hola, profe. Yo no lo pude ver. ¿trataste No, de yo verlo y no pudiste? No, traté y entré y no. La verdad que no se puede. ¿Qué te dice? Aparece un dibujito, ¿no? Sí, aparece como Sí, un error, algo. aparece, Un perrito. A mí sí, me parece aparece un perrito. dibujo Un perrito. y dice error. hola, Bueno, a mí tampoco me deja verlo y me dice ha ocurrido un error o algo así. Y me lleva Claro, directamente sí. a descargar la aplicación de un tipo de YouTube, que también la bajé, pero no se puede ver. Claro, porque está en formato de YouTube Studio, algo así puede ser. ¿en formato de qué? De YouTube Studio, algo así dice, no sé, no se puede. Te lleva a bajar una aplicación. Bueno, me voy a fijar de nuevo qué es lo que pasó, ¿sí? Porque hasta ahora los había subido así y todos los que vieron los hice de la misma manera, así que veré qué error cometí ahora. Algo hice mal, por lo cual no lo pueden ver. Y el video va a servir para otros momentos también. Bueno, creo que con ustedes hablé la consigna para hoy, pero igual la voy a comentar de nuevo, así la podemos conversar. Me está sonando muy bajito acá el sonido, así que les pido que hablen un poco más fuerte. Las dos cuestiones sobre las que vamos a conversar hoy son, por un lado, saber hablar, presentar a ustedes cómo está yendo la cursada, qué es lo que están viendo que funciona, lo que no, qué dificultades tienen, si tienen alguna idea de alguna otra cosa que puedan proponer para mejorar. Eso por un lado. Si la cursada está caminando bien, si los procesos de aprendizaje para ustedes están caminando bien y los procesos de enseñanza también, por un lado. Y por otro lado, darnos otro rato para hablar de la propuesta de evaluación, de manera que también digan si pueden si pueden desarrollar la evaluación como está propuesta, qué les parece, a ver qué es lo que pueden hacer. Como aclaré, evaluación, no calificación. Así que les comento cuál es la propuesta de evaluación y hablamos de las dos cuestiones, de procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje, y sintetizo la propuesta de evaluación, que algo ya les había dicho, y a partir de ahí hablamos entre todos y todas. La idea de la evaluación es que ustedes tienen a fin de año un trabajo para hacer que es responder a la pregunta ¿qué es ser profesor o profesora de lengua y literatura? Entonces los trabajos anteriores tienen que ir
juntando, construyendo ideas para poder contestar a esa pregunta. De manera que todo lo que hagan les permita acercarse al trabajo final. Después volveremos a hablar. En principio el trabajo final está planteado individualmente y en estos días estuve pensando que tal vez se pueda hacer en pareja. Eso lo vamos a volver a hablar de acuerdo a cómo va marchando este trabajo de ahora, que es grupal. Entonces, los dos trabajos que habría que hacer ahora son los dos respondiendo a la misma pregunta. ¿Qué encuentran en la historia que les permite empezar a construirse como docentes? ¿Qué encuentran en la historia de la educación que los ayuda y las forma como docentes? ¿Y qué cosas consideran que no y están en contra de lo que han leído o de lo que ocurre y ocurrió en la historia de la educación? De manera que ustedes lo que tienen que hacer no es responder a alguna pregunta específica del libro, sino aprovechar el contenido de los libros para contestar otra pregunta. Ayer conseguí también el otro libro que les comentaba, que es Historia de la Educación y la Pedagogía de Lorenzo Luzuriaga, para que quien quiera pueda usarlo, que es mucho, mucho más corto que el de Abaniano que había puesto antes. Así que después lo voy a subir como otro libro optativo. Y entonces la idea es que ustedes tomen dos partes de la historia. Una es la que estamos viendo ahora, que es la historia de la educación general, más referida a lo europeo, y después, para el primer trabajo y el segundo trabajo, se refiere a educación latinoamericana y argentina, con la misma pregunta, pero con una o dos clases en las que podamos presentar los caminos de educación latinoamericana y argentina. Ustedes utilizan como guía, como guía de lectura propia, dos libros de Adriana Puigros y eligen una de las personas que van a estar presentadas, y entonces presentan a ese educador o a esa educadora como parte de ese trabajo. Y entonces la pregunta es la misma: ¿qué rescatan de ese educador o esa educadora a favor o en contra para pensarse ustedes como docentes? La manera de presentarlo la eligen ustedes. Puede ser por escrito, y el escrito puede ser un escrito académico o puede ser un relato, puede ser un audio grupal, o puede ser un video grupal. Pueden hacer una discusión grupal o, ensayándola, simular una discusión grupal en la que presenten diferentes partes. Pueden hacer un programa de radio, un radioteatro, puede ser audio o televisivo. Pueden, si saben utilizar el Zoom, esto que estamos haciendo ahora, cuando termina, el Zoom automáticamente graba la clase y ustedes pueden ir pausándolo, o sea que pueden decir, bueno, ahora vamos a decir esto, se ponen de acuerdo, lo discuten, trabajamos con esto, levantan la pausa, se sigue grabando, cuando terminan ponen pausa, vuelven a discutir con qué siguen y vuelven a poner para que se siga grabando. Cuando termina el Zoom, si ustedes pusieron desde el principio grabar y pausa, cuando termina el Zoom automáticamente se los convierte en MP4 y en MP3. De manera que lo hace solo el programa y ustedes tienen tanto un video como un audio, y lo pueden ir utilizando
directamente. Esto como una sugerencia posible, pero la forma de presentarlo la eligen ustedes. O sea que tenemos dos partes para hablar ahora. ¿Cómo van los procesos de acercamiento al conocimiento en la materia, en esta materia? ¿Qué cosas tienen para aportar, para decir? Y por otra parte, ¿cómo ven el proceso de evaluación que va a ser conceptual y no con calificación numérica? De manera que la devolución que ustedes tengan les dirá cómo están caminando con la materia. Hecho el planteo, se abre la lista de oradores. A ver quién quiere dar sus ideas. Alguien va a tener que empezar. Hola, profe. Hola. Un poquito Hola, acá más Emilce. fuerte. Sí, Emilce. Bueno, porque yo estoy anotando algunas cosas y quería, para tenerlas más claras para mí, no sé, también para los compañeros, van a ser, porque usted habló en el audio de que iba a dar, bueno, la consigna que ahora está dando para el trabajo final de la unidad, algo así, ¿no? No, sí, son dos unidades de las que estamos hablando, hay una consigna para cada unidad. Los dos trabajos se refieren a cada unidad. Sí, sí, pero los dos, digamos que vamos a tener que concentrarnos en el primero ahora. Las dos cosas que por ahora estamos en el primero, las dos cosas que les acabo de dar para desarrollar tendrían que ver con los dos trabajos y las dos unidades. Si llegamos a la segunda unidad, con tiempo como para que la hagan, si no, queda la primera. Pero en principio pienso que vamos a llegar a las dos. Bueno, ¿y las fechas las va a dar ahora o las va a dar subir en la plataforma? No, la fecha es para el segundo lunes de agosto, que sería el 10 de agosto. Tienen todo este tiempo para empezar a construirlo, a armarlo, a desarrollarlo, y en esta materia y en este agregado, si no llegan para el 10 de agosto, no va a haber problema tampoco. Lo que pasa es que la idea es ponerles una fecha para que no se superpongan con otros trabajos y con situaciones posteriores. Listo. Entonces, para el 10 de agosto tenemos que tener ya listos los dos trabajos. Sí. Ah, listo. Está. Yo vuelvo a poner acá mi mail en el chat, porque lo que quiero que me manden, por favor, es un mail por grupo, que pongan, en el asunto pongan primero lengua y literatura, y después pongan un archivo adjunto, no en el cuerpo del mail, sino un Word adjunto donde diga cómo está compuesto cada grupo, quiénes son los miembros y las miembros de ese grupo, por favor. Así yo tengo organizado el curso, ¿sí? Y cualquier otra consulta que tengan que hacer, incluida esta, yo ya les había dicho que para ir construyendo el trabajo, si necesitan que en algún momento nos juntemos por Zoom con el grupo, me mandan por mail y tratamos de acordarlo, de manera que pueda tener un encuentro. El mail es keeper281156@yahoo.com.ar. No me lo escribió, esperen un poco. Ahí está. keeper281156@yahoo.com.ar. Por favor, mándenme la composición de los grupos. Bien. Sí, decime algo más, Emilce. Sí, las dos preguntas para aclararme, ¿no? Para el primer trabajo, la pregunta que tenemos que responder es ¿qué encuentro en la historia o en la educación? Es la misma pregunta. La misma. Listo. Es la misma pregunta. No, a ver, la pregunta es guía. Ustedes no tienen que responder exactamente. Acá hay un proceso de discusión
de trabajo grupal, de argumentación. Yo les voy a pasar un texto que se llama, dos textos, uno sobre falacias y otro sobre las claves de la argumentación, como para que ustedes se vayan instrumentando respecto a qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen en un texto o en un trabajo académico. Y de lo que se trata no es de que ustedes contesten textualmente, hay un trabajo de discusión, de argumentación y de creación por parte del grupo, con la misma advertencia o aviso que ya les hice, que es que no tienen que estar de acuerdo adentro del grupo. Nadie tiene que imponerle ideas a nadie, y si no están de acuerdo en el grupo, el trabajo consistirá en decir, sobre este punto no nos pusimos de acuerdo porque hay tales y tales y tales ideas, sin necesidad de decir a quién pertenece cada idea, porque es un trabajo grupal. Entonces pueden presentar el trabajo como parte de la discusión, o bien presentarlo como parte de la discusión por escrito o grabado o en audio o video. ¿Está? Pero la pregunta es una pregunta organizadora del trabajo. Tienen que, digamos, poner una parte de creatividad propia del grupo. ¿Alguna cosa más? Una pregunta, profe. Buenas tardes. Un poquito más fuerte, por favor. Buenas tardes, profesora. ¿Ahí me escucha? Sí. Usted habla de grupo y dijo que era de hasta 2 personas. ¿Es así? No. Lo de 2 personas sería para fin de año. Perfecto, me había Ahora entendido mal. Y es en los grupos que ustedes hecho. Tienen. Lo de una o 2 gracias. personas todavía no lo vemos para fin de año. Déjenlo por ahora, hagan de cuenta que no dije nada. Después Muchas vemos gracias. lo que tiene que presentar. Los grupos son los grupos que ustedes ya tienen. ¿Está? Profe. Sí. Lo que pasa Milce, que... hola. Hola, otra vez. Todos estamos en diferentes momentos del libro. Muchos ya lo terminaron los capítulos, otros están a mitad de camino. Entonces los grupos, no sé, como algunos están armados y otros van a armarse. Por eso es importante saber que para el 10 de agosto ya tiene que estar armado. Sí, no es que tienen... Ya resuelto. ¿No es que tienen grupos en otras materias ya? No, todavía no en todas las materias. Pero en algunas ya lo tienen. A ver, ustedes si se sienten cómodos, pueden utilizar los grupos que ustedes tienen organizados. Si necesitan que yo los ayude a organizar los grupos, es otra cosa. El punto es que nadie quede afuera. Sí. Y también, como me preguntaron en otro grupo, si alguien, hoy a la Mariana en psicología, si alguien quiere hacerlo individualmente, no hay ningún problema. Los grupos son de a 6, pero si alguien lo quiere hacer individualmente, no hay ningún problema. El sentido del grupo tiene que ver con lo planteado en la primera clase, en la clase de evaluación, cuando yo les explicaba por escrito una síntesis de la teoría Pichon Rivière, ojalá pudiéramos verlo, de la teoría de Vygotsky, cuando habla Vygotsky de la zona de desarrollo próximo y plantea cómo los procesos de conocimiento van desde lo comunitario, desde lo social, hasta hacia lo individual. Así que el sentido del grupo tiene que ver con resolver cosas y aprender unos de otros ahora hasta el momento que sea individual, que es el del trabajo final de este año y el del final, que veremos cómo van a ser los finales este año, ¿no? Por ahora, así que más vale no adelantarnos. Así que no hay ningún problema. Yo diría que ustedes se organicen y que la semana que viene, los grupos que ya están conformados, que me manden el mail. Y la semana que viene, quienes queden sueltos o sueltas, vemos cómo lo organizamos. Pero si ya tienen grupos, mantengan los que tienen. Porque para no andar cambiando de organización para ustedes, me parece mucho mejor. Si tienen que organizarse para cada materia cada vez, se le cruzan los grupos mucho.
Profe, ¿podría repetir las preguntas? Porque se me sale y se me vuelve a entrar. Igual va a estar grabada, insisto, yo después lo subo para que lo puedan ver. Pero vuelvo a decir, hay una sola pregunta, que es una pregunta guía organizadora de la historia, tanto la general como la latinoamericana como la argentina. ¿Qué elementos sacan ustedes que les ayudan a contestar la pregunta que es ser profesora de lengua y literatura? Y entonces, de alguna manera, lo que hacen es construirse como docentes. Entonces, estas cosas yo saco de la historia que a mí me dicen que quiero ser de esta manera o para esto quiero ser profe. Y de estas otras cosas no, de estas otras yo estoy en contra. Es una discusión que se tiene que dar en el grupo, ¿sí? Y que van a tener que trabajar ustedes. Por eso acá es una cuestión de, entre comillas, de desafío. No son preguntas como que estén contenidas en el libro, de ninguna manera. Es un trabajo intelectual el que ustedes tienen que hacer. Y el trabajo ustedes lo pueden hacer aún si se filman teniendo la bibliografía en la mano, porque si ustedes se filman y han producido una discusión para hacer una selección de partes del texto, quiere decir que estuvieron trabajando con el texto, a menos que alguien intervenga sin haber hecho nada y leyendo, y en ese caso, bueno, es una responsabilidad adulta y no aprenderá. Pero ya ahí, Profe, ¿le puedo consultar? Hola, buenas. Entonces el libro en realidad para nosotros serviría como un disparador, digamos, para plantearnos estas respuestas a la pregunta que vos nos estás diciendo. ¿Es así? Exacto, el libro no es para reproducir. Claro, es para tener algunos conceptos y en base a eso trabajarlos, pensarlos, analizar. Exacto. A ver, yo les doy un ejemplo. ¿Qué sacamos del planteo de Platón, Aristóteles y qué sacamos del planteo de los sofistas acerca de cuál es el rol de un docente? ¿Qué sacamos del planteo de San Agustín y Santo Tomás? ¿Qué sacamos del planteo de que hablábamos la semana pasada de Jesús enseñando por parábolas? ¿Estamos de acuerdo, no? Y entonces eso a mí me sirve, entonces yo tomo esto y digo, bueno, yo no quiero enseñar por parábolas o sí quiero enseñar por parábolas porque esto permite, ayuda al proceso de enseñanza y al proceso de conocimiento de mis futuros estudiantes. Doy un ejemplo, ¿no? Por eso está bueno, pero bueno, está buena la aclaración, está buena porque, digamos, no es que en el libro nosotros vamos a encontrar una respuesta a la pregunta. El libro nos tiene que disparar a nosotros la idea o repensarnos o pensarnos como docentes y en ese sentido es para donde va el trabajo, digamos. Rara vez voy a preguntarles lo que está en los libros, porque como les dije una vez, considero que mi rol no es informar lo que está informado en los libros, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, buenas tardes, profe, no sé si me escuchan. Sí, sí. Sí, se escucha. ¿Cómo andan? Yo, por ejemplo, hoy hablaba con algunos compañeros, les decía que, bueno, yo ya lo tuve a usted como profesor, entonces más o menos sé cómo trabaja y cómo enseña y que me gusta, así que bueno. Yo le decía que, por ejemplo, el capítulo 1 y el capítulo 2 de lo que es Ponce, yo me hacía referencia lo que cuando veía al Chavo del Ocho, en su momento, en uno de los capítulos, cuando doña Florinda tenía poca plata, don Ramón no tenía nada, como siempre, y ella hace churro, y ella dice, yo no voy a vender porque yo, mi clase alta, mi estatus no me lo permite, ¿no? Como decía en los textos, la madre, ¿no? El matriarcado manejaba todo. Entonces va don Ramón, que es la clase baja, la clase trabajadora, la clase que no tienen, ¿no? La clase muy baja, es la que va a vender. Y después, por otro punto, también veía
de que doña Florinda era la madre o la que manejaba todo ahí el lugar, pero cuando venía el profesor, ella cedía ese lugar al patriarcado, que sería el profesor, y ella quedaba atrás, ¿no? Yo decía esta referencia. Entonces manejarlo o llevarlo, y que me acostumbré, que está muy bueno, en algunas partes de algunas películas, de algo como para explicarlo mejor y tirarlo a la mesa, una película, una porción de lo que fuera cualquier película, como para empezar a tirar todos los relatos, lo que usted nos dio. Yo les voy a... Sí, por ahí camina, porque yo les voy a poner, dije que les iba a poner a manera de juego, en debate, algo parecido a lo que vos dijiste, por eso me agarraba de la cabeza, porque bueno, no llegué a... Estoy desgrabando y organizando todas las clases de todos los cursos, y quiero ponerles un cuadro que a ustedes les dé referencia de lo que estuvimos trabajando, y ahí va a haber un juego por el estilo, para que ustedes también piensen en esta pregunta. Porque la pregunta general para todo esto es, ¿y vos qué clase de docente querés ser? Y esa es una definición personal. Lo que acá en esta materia y en mi concepción preocupa es que ustedes fundamenten lo que dicen, que no opinen. Dicho en criollo, que no hagan verso. Creo que está mucho más claro, dicho de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Estudiar de memoria no es parte del trabajo de esta materia, de ninguna manera. Acá se abren los libros, el machete se tiene en la mano, no hay que escribírselo en la mano, dije la otra vez, no se ensucien la mano, ustedes tienen el papel como guía, y si van a hablar, en el trabajo que presenten, si van a hablar, no importa que se filmen leyendo el libro, porque del libro, de 7 capítulos, si ustedes de 7, 8 capítulos eligieron 4 párrafos, tienen que haber leído el libro para poder haber hecho una selección conceptual. Y de lo que se trata más o menos es de eso. Hagan trabajos creativos, donde esté lo intelectual, donde esté la fundamentación, donde esté el posicionamiento o los posicionamientos del grupo. ¿Sí? ¿Más o menos va quedando claro? Si se nos faltan 7 minutos, si se corta, vuelven a entrar con el mismo link como para que cerremos. ¿Más o menos hasta acá está claro? Sí, profe, está claro. Sí. ¿Qué les parece? Yo quiero saber qué les parece cómo va la materia, más allá de... Porque por un lado las preguntas son dos, una es si está claro y si les parece que lo pueden realizar, porque tampoco quiero dar una consigna, o sea, yo no hago evaluaciones y me parece que es un principio pedagógico, no se debe hacer evaluaciones para comprobar quién no sabe. Entonces, darles una consigna para que no la puedan realizar, no estoy de acuerdo, y además es frustrante para ustedes y para mí. Así que por un lado es saber si les parece que pueden realizar la consigna, y por otro lado es escucharlos a ustedes, saber qué les parece, cómo está yendo la materia hasta ahora, porque si hay algo que reformular, tengo que escucharlos. Está en mí escucharlos, además, no es que tengo solo por obligación, es parte de mi posicionamiento pedagógico. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Yo creo que la materia va bien, en realidad todo esto que como nos fueron presentando la materia, o como nos fuiste presentando la materia desde el primer día, siempre implicó de repente hacer funcionar las neuronas, tal vez algo que a los que no veníamos estudiando hace mucho tiempo nos cuesta, y los planteos estos de, por ejemplo, a partir de una canción que nos dabas, o de algún comentario sobre nos hiciste también un video, bueno, todo eso en lo personal me ayudó. Con respecto a este nuevo trabajo, creo que lo tendríamos que tomar como un desafío personal, porque más allá de que tengamos que cumplir tal vez con una materia,
es algo con lo que tenemos que cumplir para nosotras y nosotros, es algo que nos va a ayudar en esta formación docente. Entonces, creo que lo tenemos que ver desde ese lugar, no desde el lugar que estamos capaz que, no sé, presionados para cumplir con vos o con una materia, sino que es un desafío personal. Me parece bien como está planteado, porque es una forma que vamos a tener que desarrollar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento con respecto a esto de qué es lo que queremos o en qué tipo de profesor y profesora nos queremos convertir. Está bueno. Aparte tiene que ver también con estructurarnos nosotros mismos, porque ya que nosotros venimos con una estructura, como usted decía, ¿no? Nos dan el libro, como siempre digo, San Martín nació tal día y murió tal día, listo, ya está contestado, aprobaste la materia. Esto ¿Y de qué color era el un caballo paradigma blanco? nuevo. ¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? Claro, por ejemplo, entonces esta estructura hay que romper una estructura para poder armar un paradigma nuevo en lo que es la enseñanza, como siempre fue enciclopedista, toda estructurada, y hoy tenemos que romper eso para poder crear algo nuevo que nos va a servir para nuestro futuro como docentes, como lo que queremos ser. Eso es lo que espero. Yo le decía, de acuerdo a lo que iba diciendo, porque romper paradigmas es muy costoso. Nosotros venimos de un paradigma, la gran mayoría de los docentes, de un paradigma positivista, y tenemos que romperlo sin que nadie nos dijera que había que romperlo, rearmarlo y además enseñarlo. Y enseñar aquello que estamos rompiendo es bastante complejo. Así que lo que les vamos proponiendo es algo que vamos haciendo juntos. Ustedes lo van haciendo y nosotros también. Y en esto que dice Angie, hay rescato, tomo 3 cosas que ella dijo, porque una es incluir, una es encontrar los caminos para que todo el mundo participe. Y no presentar propuestas de trabajo que dejen a alguien afuera, porque ustedes van a trabajar con adolescentes y cuando trabajen con adolescentes, dejarlos afuera significa, como sabemos que son los adolescentes, criarse un enemigo, alguien que va a destruir todo lo que pueda si ustedes lo han dejado afuera. Y las otras 2 cosas que también son características de los adolescentes, debieran ser de todo el mundo, pero una es creatividad y la otra es responder a desafíos. Y entonces el desafío es para ustedes. Cuando yo digo romperles la cabeza, digo, bueno, el desafío es para ustedes. Ustedes tienen que resolverlo y hacer una pregunta que ya tiene contenida la respuesta, como el chiste ese del caballo blanco de San Martín, hacer una pregunta que ya tiene contenida la respuesta, no promueve conocimiento, solo promueve repetición. Y ahí hay una cuestión a pensar, esto estoy dándoles mi posición respecto a esto, y ahí entonces están cosas en las que van a ir pensando ustedes. Ya se corta, para que no quede esto por la mitad y nadie quede sin hablar, salimos y volvemos a entrar con el mismo link a la misma reunión, ¿sí? Así después le damos un cierre. Ahora cerramos. Bien.